Me llamo Julián, y el día que me convertí oficialmente en el tonto del pueblo, el aire olía a metal y a tierra mojada. Fue en la ferretería de Tomás, el único lugar en Valdelobos donde un hombre podía comprar un clavo o un poco de esperanza a crédito. Yo solo necesitaba una cuerda nueva y la punta de un pico. Tomás, con su barriga apoyada en el mostrador y una sonrisa de superioridad que conocía demasiado bien, me miró por encima de sus gafas. Delante de dos vecinos que se resguardaban de la lluvia, soltó la frase que me marcaría a fuego. ¿Otra vez al arroyo, Julián? Deberías dejar de buscar tesoros de cuento y buscar un trabajo de verdad. A este paso, tu hija va a pensar que su padre es el tonto del pueblo que persigue el viento. Las risas ahogadas que siguieron fueron como un martillazo en el pecho. Aquel día, el desprecio se hizo oficial. El calor me subió por el cuello hasta quemarme las orejas. No dije nada. ¿Qué podía decir? Apretar la mandíbula fue mi única respuesta. Bajé la mirada a mis manos, callosas y sucias de tierra, las manos de un minero que ya no tenía mina. Asentí lentamente, como si aceptara mi sentencia, y me di la vuelta. Cada paso hacia la puerta parecía pesar una tonelada. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de lástima y burla que era peor que cualquier insulto directo. Salí de allí sin mis herramientas pero con el peso de la vergüenza grabado en el alma. La humillación pública tiene un sabor amargo, un sabor a óxido y soledad. Dime, ¿qué harías si todo el mundo se riese de ti por aferrarte a la única esperanza que te queda? Escucha mi historia hasta el final, y dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Dime también desde qué ciudad me escuchas, necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. La lluvia fina de otoño me recibió fuera, y por un momento la agradecí. Sentía que el agua fría sobre mi cara podía limpiar algo de la humillación que ardía por dentro. Pero no era suficiente. Caminé por las calles empedradas del pueblo, con la cabeza gacha, sintiéndome más pequeño y más insignificante que nunca. La cuerda y el pico no eran un capricho. Eran herramientas para seguir adelante, para explorar un rincón peligroso detrás de la cascada del arroyo, el lugar favorito de mi difunta esposa, Elena. Fue allí, con el sonido del agua como testigo, donde le prometí que cuidaría de nuestra hija Sofía, que encontraría la forma de darles una vida digna. Para los demás era una obsesión de loco, una búsqueda de tesoros imaginarios. Para mí, era la única manera de mantener viva una promesa sagrada. Aquella burla en la ferretería no fue la primera, pero sí la más directa. Hacía meses que las cosas habían empezado a torcerse. Al principio, eran solo cuchicheos en el bar del pueblo, donde me habían puesto el apodo de «el buscador de arcoíris». Luego, los trabajos empezaron a escasear. Nadie llamaba ya a Julián el minero para una chapuza o para cortar leña. Ahora solo era Julián el loco, el que perdía el tiempo persiguiendo fantasías en el monte. Recuerdo la fiesta del pueblo, el verano anterior. Escuché a un grupo de mujeres hablar a mis espaldas mientras yo intentaba ganar unas monedas en un puesto. «Pobre Sofía», decía una, «qué vergüenza debe pasar con un padre así». Hice como que no las oía, pero cada palabra fue una piedra más en la mochila de mi soledad. Me estaban aislando, construyendo un muro invisible a mi alrededor. Al llegar a casa, empapado y con las manos vacías, vi a Sofía en la mesa de la cocina, concentrada en sus deberes. Levantó la vista y me sonrió. En sus ojos no había vergüenza, solo amor, y una preocupación que intentaba disimular. Esa mirada era mi combustible. Podían reírse, podían llamarme tonto, podían darme la espalda, pero no entendían nada. Mi búsqueda en esa cascada no era por codicia, no era por encontrar un tesoro de leyenda. Era por ella. Era por la memoria de su madre. Era por recuperar la dignidad que me habían arrebatado poco a poco. Las risas de Tomás y los demás eran solo ruido, un eco vacío en las montañas. Pero el silencio de mis bolsillos, ese silencio que amenazaba el futuro de mi hija, ese era un rugido que no podía ignorar. La verdadera batalla acababa de empezar. Mi vida no empezó el día que Tomás me humilló en la ferretería. Empezó mucho antes, en este mismo pueblo, Valdelobos, un lugar clavado entre las montañas de los picos de Europa donde el sol se esconde pronto y las tradiciones pesan más que las rocas. Nací en una casa de piedra con el suelo de tierra, hijo y nieto de mineros. No había otra opción para un chaval fuerte como yo. A los 16 años ya estaba bajando al pozo, con el miedo metido en los huesos y el orgullo de llevar un jornal a casa. El polvo del carbón se te metía en los pulmones para no salir jamás, pero era un trabajo honrado. Era nuestro mundo,
Un universo oscuro y ruidoso donde aprendías a confiar en el compañero que tenías al lado, porque tu vida dependía de él. Éramos una hermandad forjada en la oscuridad, entre el estruendo de los picos y el olor a humedad y a peligro. Cada mañana, nos despedíamos de nuestras familias sin saber si volveríamos a verlas. Pero había una dignidad en ello, una sensación de ser el pilar que sostenía todo. Con mis primeras pagas, ayudé a mis padres a arreglar el tejado de la casa. Recuerdo la sensación de clavar la última teja, con las manos llenas de heridas pero el pecho inflado de orgullo. Era mi sudor, mi esfuerzo, el que mantenía a mi familia a salvo de las goteras. Aprendí que el verdadero valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de construir y proteger con sus propias manos, incluso cuando esas manos acaban negras y agrietadas por el trabajo duro. Fue en una fiesta del pueblo donde conocí a Elena. Ella era la hija del panadero, y su sonrisa iluminaba más que todas las bombillas de la verbena. Yo era un muchacho tosco, acostumbrado a hablar a gritos para hacerme oír por encima del ruido de la mina, pero con ella aprendí a hablar en susurros. Nos enamoramos con la sencillez con la que el río encuentra el mar. No teníamos nada, apenas un pequeño terreno que su padre nos cedió, pero teníamos planes. Pasé 2 años levantando nuestra casa con mis propias manos después de salir del pozo. Cada piedra, cada viga, cada clavo, lo puse yo. Los vecinos decían que estaba loco, que un minero no podía ser albañil, pero yo solo pensaba en el hogar que estaba construyendo para ella. Cuando terminamos la casa, nos casamos. Fue el día más feliz de mi vida. Nuestra casa era humilde, pequeña, pero era nuestra. Era el fruto de mi sudor y de su paciencia. Elena la llenó de flores y de risas. Por las noches, me sentaba en el porche, agotado, y la veía a través de la ventana, preparando la cena. En esos momentos, me sentía el hombre más rico del mundo. No necesitaba oro ni fortunas. Mi tesoro era ella. Recuerdo un invierno especialmente duro, la nieve nos llegó hasta las rodillas. Una viga del tejado cedió por el peso. Pasé 3 días a la intemperie, con un frío que cortaba los huesos, arreglándola. Elena me subía caldos calientes y me miraba con una mezcla de preocupación y admiración que me daba fuerzas para seguir. Luego llegó Sofía, nuestra pequeña. Su nacimiento lo cambió todo. De repente mi vida tenía un propósito aún mayor. Ya no trabajaba solo por nosotros, sino por el futuro de esa criatura que dormía en mis brazos. Las noches en la mina se hicieron más largas, el miedo se hizo más intenso. Cada vez que bajaba al pozo, veía la cara de mi hija y le pedía a Dios que me dejara volver a verla. Los fines de semana, cuando no tenía que trabajar, los pasábamos los 3 juntos. Nuestro lugar favorito era la cascada del arroyo. A Elena le encantaba el sonido del agua, decía que limpiaba el alma. Nos sentábamos en una roca grande y lisa, y hacíamos planes mientras Sofía chapoteaba en la orilla. Allí, en ese rincón escondido del mundo, éramos invencibles. Elena soñaba con ver el mar algún día. Me lo describía como un campo de agua infinita, sin montañas que lo detuvieran. Algún día, Julián, me decía, llevaremos a Sofía a ver el mar. Le enseñaremos que el mundo es mucho más grande que Valdelobos. Yo le prometía que lo haríamos. Ahorrábamos cada céntimo que podíamos en una vieja lata de galletas. Era una promesa sagrada, un sueño que alimentaba nuestros días de trabajo y sacrificio. La cascada se convirtió en el testigo de nuestros juramentos, el lugar donde nuestros sueños parecían posibles, lejos del polvo del carbón y de las estrecheces de nuestro día a día. Recuerdo una tarde de verano, Sofía tendría unos 4 años, le enseñé a hacer barquitos de papel con hojas de roble. Los lanzábamos al arroyo, justo donde nace la cascada, y veíamos cómo la corriente se los llevaba. Elena reía a carcajadas, con esa risa suya que parecía música. Me miró y me dijo, «Eres un buen hombre, Julián, nunca lo olvides». Esas palabras se quedaron grabadas en mi memoria. En los momentos de mayor debilidad, cuando el mundo parecía venirse abajo, recordaba esa tarde, su risa, sus palabras, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Ese lugar no era solo agua y rocas, era el archivo de nuestra felicidad, el santuario donde guardábamos lo más valioso que teníamos, nuestro amor. Pero la vida, a veces, es cruel. La enfermedad de Elena llegó sin hacer ruido, como una niebla fina que poco a poco lo fue cubriendo todo. Empezó con un cansancio que no se iba, con una palidez que le robó el color de las mejillas. Los médicos del pueblo no sabían qué era. Tuvimos que empezar a viajar a la ciudad, a especialistas. Cada viaje era un gasto enorme, un agujero en nuestros pequeños ahorros.
La lata de galletas se fue vaciando, pero no nos importaba. Vendí la moto que tanto me había costado comprar. Hice horas extra en la mina hasta que el cuerpo no me daba para más. Hacía cualquier cosa por verla sonreír de nuevo, por devolverle la luz a sus ojos. La lucha fue larga y agotadora. Elena nunca se quejó. Soportaba los dolores con una entereza que me rompía el corazón. Yo me sentía impotente. Mis manos, tan fuertes para picar piedra y levantar muros, no podían hacer nada para detener aquello que se la estaba llevando. Me pasaba las noches en vela, mirándola dormir, rezando por un milagro que nunca llegó. Ella sabía que el final estaba cerca. Una tarde, me pidió que la llevara a la cascada. Apenas podía caminar, así que la llevé en brazos, como el día de nuestra boda. Nos sentamos en nuestra roca, y el sonido del agua parecía más melancólico que nunca. Allí, con la voz convertida en un susurro, me hizo prometerle dos cosas. La primera, que nunca dejaría que Sofía olvidara lo mucho que la quería. La segunda, que encontraría la manera de darle a nuestra hija la vida que nosotros no pudimos tener, que la llevaría a ver el mar, que le daría un futuro lejos de la dureza de estas montañas. Me cogió la mano, esa mano callosa y sucia de minero, y me dijo: «Tú puedes, Julián. Eres el hombre más fuerte que conozco». Lloré como un niño, con la cabeza apoyada en su regazo, mientras el agua de la cascada se mezclaba con mis lágrimas. Se lo juré, le juré que cumpliría mi promesa aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Elena se fue una semana después, en una mañana de otoño tan gris como mi alma. El dolor fue tan inmenso que pensé que me arrancaría el corazón del pecho. De repente, la casa se quedó en silencio. Su risa ya no rebotaba en las paredes. Su olor a pan recién hecho desapareció de la cocina. Me quedé solo con Sofía y una promesa que pesaba como una montaña. Por si fuera poco, 2 años después de su muerte, la tragedia golpeó de nuevo. La mina cerró. De un día para otro, el trabajo que había dado de comer a mi familia durante generaciones desapareció. Nos quedamos en la calle, sin nada, con la indemnización justa para sobrevivir unos meses. El pueblo se sumió en una tristeza profunda. Los hombres, antes orgullosos mineros, ahora pasaban las horas en el bar, con la mirada perdida, ahogando su desesperación en vino. Yo no podía permitirme ese lujo. Tenía una hija que dependía de mí, y una promesa que cumplir. Empecé a hacer chapuzas, a cortar leña, a arreglar tejados, cualquier cosa que me diera unas monedas para poner un plato de comida en la mesa. Pero el trabajo escaseaba, y el dinero nunca era suficiente. La gente empezó a mirarme con lástima, el antiguo minero fuerte reducido a un jornalero que apenas llegaba a fin de mes. Fue entonces cuando empecé a volver a la cascada. Al principio iba solo para sentir a Elena cerca, para hablar con ella, para pedirle fuerzas. Me sentaba en nuestra roca y le contaba mis problemas, mis miedos. El sonido del agua me calmaba, me daba una extraña sensación de paz. Un día, mientras removía unas piedras en la orilla, encontré una pequeña pepita brillante. Era pirita, el oro de los tontos, pero en ese momento, una idea descabellada se plantó en mi cabeza. ¿Y si había algo más? Las leyendas del pueblo hablaban de tesoros escondidos por contrabandistas en las cuevas de la zona. Siempre me habían parecido cuentos para niños, pero la desesperación te hace creer en lo imposible. Así empezó mi obsesión. Cada día libre, cada hora que podía robarle al sueño, la pasaba en el arroyo, detrás de la cascada, picando, excavando, buscando. Al principio la gente no le dio importancia. El pobre Julián. La pena lo ha vuelto un poco loco, decían. Pero con el tiempo, su compasión se convirtió en burla. Me pusieron apodos. El buscador de arcoíris. El loco del arroyo. Dejaron de llamarme para las chapuzas. ¿Quién iba a confiarle una obra a un hombre que perdía el tiempo persiguiendo fantasías? Me estaban aislando, convirtiéndome en el paria del pueblo, en el tonto oficial. Lo que ellos no entendían, lo que gente como Tomás nunca podría entender, es que yo no buscaba oro. No buscaba un tesoro para hacerme rico. Yo buscaba la forma de cumplir una promesa. Cada golpe de pico en la roca era un acto de amor. Cada día que volvía a casa empapado, helado, y con las manos vacías, era un tributo a la memoria de mi mujer. Ellos veían a un loco persiguiendo el viento, como dijo Tomás. Pero se equivocaban. Yo no perseguía el viento. Estaba persiguiendo el último deseo de la mujer que amé, la única esperanza que me quedaba para darle a mi hija el futuro que le juré a su madre que tendría, y por eso su humillación me dolió tanto. Porque no se estaban riendo de un loco. Se estaban riendo de mi amor, de mi lealtad, del juramento sagrado que hice en el lecho de muerte de mi esposa.
Se estaban burlando de la única razón por la que me levantaba cada mañana y seguía luchando en un mundo que me lo había quitado todo. No lo sabían, claro. Para ellos, yo solo era el tonto del pueblo. Pero ese día, mientras me alejaba de la ferretería bajo la lluvia, con su risa clavada en mi espalda, tomé una decisión. Podían reírse todo lo que quisieran, podían llamarme loco. Pero yo no iba a rendirme. Iba a encontrar algo detrás de esa cascada. Tenía que hacerlo. Por Elena. Y por Sofía. Aquellos días que siguieron a la humillación en la ferretería, se volvieron extraños, como si el aire del pueblo se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar. La lluvia paró, pero sentía que una llovizna fina de desprecio me seguía a todas partes. Ya no eran solo las risas ahogadas de dos vecinos en una tienda. Era algo que flotaba en el ambiente. Las miradas en la plaza ya no eran de simple curiosidad, sino de confirmación. La sentencia estaba dictada, y yo era culpable de ser un soñador, el peor crimen en un lugar donde los sueños habían muerto con el cierre de la mina. Cada vez que salía a la calle, sentía como si llevara un letrero invisible colgado al cuello que decía, aquí va el tonto del pueblo, y lo peor, era que, poco a poco, empezaba a creérmelo yo mismo, a caminar más encorvado, como si el peso de su juicio me estuviera doblando la espalda. El bar de Manolo, que antes era un refugio donde los mineros compartíamos penas y alegrías, se convirtió en territorio hostil. Recuerdo entrar una tarde a por un café. El murmullo de las conversaciones se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Un silencio incómodo llenó el local. Los hombres que habían sido mis compañeros en el pozo, con los que había compartido el bocadillo y el miedo en la oscuridad, de repente encontraban muy interesante el fondo de sus vasos, o una mosca en la pared. Nadie me saludó. Pedí mi café, lo bebí de un trago en la barra, pagué y me fui. Al cerrar la puerta, escuché cómo las conversaciones volvían a empezar, seguidas de una risa aislada. Fue como si me hubieran declarado oficialmente invisible, un fantasma en mi propio pueblo. Las mujeres eran diferentes, quizás más crueles en su sutileza. En el mercado, las oía cuchichear a mis espaldas mientras compraba lo poco que podíamos permitirnos. No eran insultos directos, sino frases cargadas de una lástima venenosa. Pobre criatura, decían refiriéndose a Sofía, tener que aguantar esa vergüenza. O a saber qué se le ha pasado por la cabeza a ese hombre, con lo trabajador que era. Hacían como si yo no pudiera oírlas, pero sus voces eran como agujas que se clavaban lentamente. Intentaba ignorarlas, concentrarme en la lista de la compra, pero era imposible. Su compasión era una forma más de desprecio, una manera de decirme que ya no era uno de ellos, que era un caso perdido, un objeto de caridad y cotilleo. La soledad se hizo física, tangible. Don Anselmo, el viejo maestro jubilado que siempre se paraba a charlar conmigo sobre el tiempo o la cosecha, empezó a cruzar de acera cuando me veía venir. La primera vez pensé que era casualidad. La segunda, sentí una punzada en el estómago. La tercera, entendí el mensaje. Me estaba convirtiendo en un apestado, alguien con quien era mejor no ser visto. Los niños en la calle que antes me saludaban con un «Hola Julián», ahora se callaban, y me miraban con los ojos muy abiertos, repitiendo sin duda lo que oían en sus casas. El aislamiento era como un muro que crecía a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, con cada mirada esquiva, con cada saludo que se quedaba en el aire. Las invitaciones también desaparecieron. Antes, no era raro que algún vecino nos invitara a Sofía y a mí a comer un domingo, a compartir un cocido o unas patatas guisadas. Eran pequeños gestos de comunidad que nos hacían sentir parte de algo. Pero los domingos se volvieron silenciosos. Comíamos los dos solos en nuestra pequeña cocina, y el silencio era tan grande que casi podía oír los pensamientos de mi hija. Ella nunca decía nada, pero yo sabía que se daba cuenta. Veía la tristeza en sus ojos cuando escuchaba las risas de los niños que jugaban en la calle, risas de las que ella ya no formaba parte porque era la hija del loco. Y esa era la herida más profunda, la que más me dolía. La burla se volvió más directa y creativa. Un día, mientras intentaba reforzar una parte del camino hacia el arroyo que se había desprendido, pasó Ramiro, uno de los que estaba en la ferretería aquel día. Frenó su tractor y me gritó desde lejos, con una sonrisa maliciosa. ¿Qué, Julián? ¿Haciendo una zanja para que el tesoro no se te escape? Si quieres te dejo la pala, que con ese pico no vas a llegar ni a China. Soltó una carcajada y siguió su camino. Me quedé allí parado, con el pico en la mano, sintiendo la sangre hervir en mis venas.
Quise gritarle, insultarle, pero me tragué mi rabia. Sabía que cualquier reacción solo confirmaría su opinión sobre mí. El silencio era mi única arma, mi única defensa. Tomás, el de la ferretería, parecía disfrutar especialmente de su papel de verdugo. Cada vez que tenía que pasar por delante de su tienda, lo que intentaba evitar a toda costa, parecía estar esperándome. Se asomaba a la puerta, se cruzaba de brazos, y me seguía con la mirada, con esa sonrisita de superioridad que me revolvía las tripas. A veces, si había clientes, hacía algún comentario en voz alta para que yo lo oyera, algo como, hay que ver la gente cómo pierde el tiempo, con la de trabajo que hay en el mundo. No decía mi nombre, no hacía falta. Todos sabían a quién se refería. Se había convertido en su pequeña diversión, su forma de reafirmar su poder en el pueblo a mi costa. El impacto económico fue brutal. Las pocas chapuzas que me salían antes se evaporaron. Nadie quería contratar al buscador de arcoíris para arreglar un tejado o cortar un árbol. ¿Y si le da por ponerse a buscar oro en mitad del trabajo? Oí decir una vez. La gente prefería llamar a alguien del pueblo de al lado, aunque les costara más caro. La desconfianza era total. Mis manos, que habían levantado mi propia casa y habían trabajado en la mina durante 20 años, de repente ya no servían para nada. La lata de galletas donde guardábamos los ahorros, la misma que Elena y yo habíamos llenado con tanta ilusión, estaba casi vacía. La desesperación empezó a ser un nudo constante en la garganta. Lo peor no era la burla, sino los consejos llenos de falsa preocupación. Un día, se me acercó Antonio, un primo lejano de mi mujer. Me puso una mano en el hombro, con un gesto que pretendía ser compasivo, y me dijo: Julián, tienes que dejarlo. Estás haciendo el ridículo. Vende esta casa, coge a la niña y vete a la ciudad. Esto no es vida para ella, hazlo por su bien, hombre, olvídate de estas tonterías. Sus palabras, dichas con esa condescendencia de quien se cree en posesión de la verdad, me dolieron más que cualquier insulto. Para él, mi promesa a Elena eran tonterías. Mi lucha por la dignidad era hacer el ridículo. Me di cuenta de que ni siquiera los que se suponía que debían estar de mi lado me entendían. La procesión iba por dentro, pero Sofía lo notaba. Llegaba del colegio más callada de lo normal. Un día la encontré llorando en su habitación. No quiso decirme por qué, pero no hizo falta. Sobre su mesita había un dibujo. Éramos ella y yo, de la mano, y a nuestro alrededor había otros niños señalándonos y riéndose. Me sentí el peor padre del mundo. Mi obsesión, mi juramento, la estaba arrastrando a ella al fango. Esa noche, apenas pude dormir. Me quedé sentado en la cocina, a oscuras, preguntándome si Antonio tenía razón, si lo mejor sería rendirme y aceptar la derrota. La duda es un veneno lento, y esa noche sentí como me recorría las venas. Intenté hablar con ella, explicarle por qué hacía lo que hacía. Le hablé con acento agudo de la promesa que le hice a su madre, en ese mismo lugar, en la cascada. Le dije que no buscaba oro, sino un futuro para ella. El futuro que su madre había soñado. Sofía me escuchaba con sus ojos grandes y serios, y yo veía en ellos un conflicto terrible. Me quería, confiaba en mí, pero también quería ser una niña normal, tener amigas, ir a cumpleaños, sin que nadie la mirara raro. Me abrazó muy fuerte y me dijo: yo te creo, papá. Pero en su voz había un temblor que me partió el alma. Sabía que le estaba pidiendo demasiado, que la estaba obligando a elegir entre su padre y el mundo. La confirmación llegó una semana después. Era el cumpleaños de Lucía, su mejor amiga. Sofía esperó todo el día una invitación que nunca llegó. Por la tarde, vimos pasar a la madre de Lucía por la calle. Al vernos, agachó la cabeza y aceleró el paso. Sofía se metió en casa sin decir una palabra. La encontré sentada en su cama, mirando por la ventana hacia la casa de Lucía, de donde salía música y risas. No lloraba. Simplemente miraba, con una expresión de resignación que no correspondía a una niña de su edad. En ese momento, sentí una oleada de rabia tan pura y tan fría que me asustó. Ya no se trataba de mí. Habían cruzado una línea. Le estaban robando la infancia a mi hija. Esa misma tarde volví a la cascada, pero esta vez con una furia que no había sentido nunca. Golpeé la roca con el pico con toda mi alma, una y otra vez, hasta que el sudor me cejeó con acento agudo y los brazos me ardieron. Cada golpe era un insulto, una burla, una mirada de lástima. Estaba gritando sin abrir la boca. Y en medio de esa rabia,
en un momento de agotamiento total, me detuve. Me apoyé en el pico, jadeando, y las voces del pueblo llenaron mi cabeza. Están en lo cierto, pensé, soy un viejo loco, un pobre diablo que persigue fantasmas. Por primera vez en meses, la idea de abandonar, de rendirme, me pareció la única salida lógica. Me senté en el suelo mojado, derrotado. Pero entonces, en medio del estruendo del agua, creí oír la voz de Elena. Era solo un recuerdo, un eco en mi memoria, pero sus palabras sonaron claras como el cristal. Eres un buen hombre, Julián, nunca lo olvides. Miré la cortina de agua, el lugar donde le había hecho mi juramento. ¿Qué diría ella si me viera ahora, a punto de tirar la toalla por las risas de un puñado de ignorantes? ¿Qué clase de hombre sería si traicionara mi promesa por miedo a lo que dijeran los demás? La fe de mi mujer contra el juicio del pueblo entero, y en ese momento, supe que no podía rendirme. Su recuerdo era más fuerte que todo su desprecio junto. A partir de ese día, algo cambió en mí. Ya no me importaba lo que pensaran. Su opinión dejó de tener poder sobre mí. Decidí trabajar de otra manera. Me levantaba antes de que saliera el sol, cuando todo el pueblo dormía, y me iba a la cascada. Volvía a casa al anochecer, por caminos poco transitados para evitar encuentros indeseados. Mi búsqueda se convirtió en una operación secreta, una guerra silenciosa contra un mundo que me había dado la espalda. Ya no buscaba su aprobación ni su comprensión. Solo buscaba una cosa, la manera de cumplir mi promesa. El aislamiento que ellos me habían impuesto se convirtió en mi mejor aliado, mi escudo. El clímax de mi marginación llegó durante la fiesta del pueblo, a finales de verano. Fui solo por Sofía, para que al menos viera los fuegos artificiales. Nos mantuvimos apartados de la multitud, cerca del río. Nadie se nos acercó. Éramos como dos espectros en medio de la celebración. En un momento dado, vi a Tomás en el centro de un corrillo de hombres. Contaba algo gesticulando y señalando vagamente en mi dirección. La carcajada que siguió fue unánime, ruidosa, brutal. Se estaban riendo de mí, abiertamente, en la noche más importante del año. Era la humillación definitiva, pública y sin disimulo. No sentí rabia, ni siquiera tristeza, solo una extraña calma, una certeza helada. Cogí la mano de Sofía, que se había encogido a mi lado, y le dije: «Vámonos a casa, cariño, ya hemos visto suficiente». Nos dimos la vuelta y nos alejamos del ruido y de las luces de la fiesta, caminando hacia la oscuridad de nuestra casa solitaria. En ese paseo en silencio, mientras el eco de sus risas se perdía a nuestras espaldas, lo acepté por completo. En sus ojos yo me había convertido en eso, en el viejo loco de la cascada, el tonto con la propiedad sin valor, el chiste del pueblo. Al llegar a casa, me miré en el pequeño espejo del recibidor. Vi un rostro cansado, surcado de arrugas, con la mirada de un hombre que ha luchado demasiado. Pero detrás del cansancio, vi también una dureza nueva, una determinación que no sabía que tenía. Ya no me importaba su mundo, sus reglas, sus juicios. Ellos podían quedarse con su fiesta, con sus risas y con su pequeña vida miserable. Yo tenía una promesa que cumplir. Y ahora sabía, con una claridad absoluta, que estaba completamente solo en esto. Y por primera vez, esa soledad no me dio miedo. Me dio fuerza. La verdadera batalla, la que se libraba en silencio y en la oscuridad, no había hecho más que empezar. Aquella noche, mientras el pueblo celebraba entre luces y música barata, el cielo decidió romperse en dos. No fue una lluvia cualquiera, de esas que limpian el polvo de las calles. Fue una tormenta bíblica, una de esas que solo se ven una vez en la vida. El viento aullaba como un animal herido, y los truenos retumbaban en el valle, haciendo vibrar los cristales de mi pequeña casa. Yo me quedé despierto, escuchando la furia de la naturaleza, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí una extraña calma, como si algo estuviera siendo purgado, como si la montaña misma estuviera gritando la rabia que yo llevaba dentro. Aquella tormenta no traía solo agua, traía un cambio, un punto y final, a algo que aún no entendía. A la mañana siguiente, el mundo parecía distinto. El aire estaba limpio, cargado de un olor a tierra mojada y a pino que te llenaba los pulmones. Salí de casa con mi viejo pico al hombro, no por costumbre, sino por un impulso que no podía explicar. El camino hacia el arroyo estaba destrozado. Árboles caídos, rocas desprendidas por todas partes. Era como si un gigante hubiera pasado por allí, reorganizando el paisaje a su antojo. Tuve que abrirme paso con las manos, apartando ramas y sorteando nuevos obstáculos.
Tardé el doble de lo normal en llegar, y cuando por fin oí el rugido del agua, supe que algo fundamental había cambiado para siempre. El sonido no era el mismo. Era más profundo, más hueco, como si la montaña tuviera ahora una nueva voz. Cuando llegué a la cascada, me quedé sin aliento. La cortina de agua seguía allí, majestuosa, pero la pared de roca que había detrás, esa que había golpeado con mi pico durante meses, ya no era la misma. La tormenta había provocado un desprendimiento. Una enorme sección de la pared se había venido abajo, arrastrando consigo toneladas de tierra y piedra. En su lugar, ahora había una cicatriz de roca viva, de un color más claro, y en el centro de esa cicatriz, semioculta por el agua que salpicaba, había una oscuridad que no debería estar allí. Una grieta. Una entrada. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome en la garganta, sintiendo el rocío frío en la cara. No era una cueva natural. Sus bordes eran demasiado rectos, demasiado definidos. Alguien la había hecho. La entrada estaba sellada por unas pocas rocas sueltas que el propio desprendimiento había movido. Las aparté con el pico, y el sonido metálico de la herramienta contra la piedra resonó de una forma extraña. Detrás, la oscuridad era absoluta. Un aire frío y viciado, con olor a humedad y a tiempo estancado, salió de la abertura y me golpeó en la cara. Por un momento dudé. El miedo es algo primario, un instinto que te grita que no entres en lugares oscuros y desconocidos. Pero entonces pensé en Sofía, en las risas del pueblo, en la promesa que le hice a Elena en ese mismo lugar. La curiosidad, y sobre todo la desesperación vencieron al miedo. Encendí la vieja linterna de carburo que siempre llevaba conmigo, y di un paso hacia adentro, hacia lo desconocido. La cueva no era muy grande. Apenas una habitación excavada en la roca viva. El suelo estaba cubierto de polvo y pequeñas piedras. Y en el centro, alineadas con una precisión casi militar, había 6 cajas. No eran cofres de madera como en los cuentos de piratas. Eran cajas metálicas, de color verde oliva, como las que usaba el ejército. Estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo, pero se veían increíblemente bien conservadas. Tenían números y letras estampados en un lateral y unos cierres metálicos oxidados pero robustos. Me arrodillé junto a la primera, pasando la mano por su superficie fría y áspera. ¿Qué era aquello? ¿Quién lo había escondido allí? Detrás de una cascada, en el corazón de la montaña. No tenía sentido. Usé la punta del pico como palanca para forzar el cierre de la primera caja. El metal oxidado chirrió en un quejido agudo que pareció llenar todo el silencio de la cueva. Finalmente, cedió. Levanté la pesada tapa, y el haz de luz de mi linterna iluminó el interior. Por un segundo, no entendí lo que veía. Eran paquetes rectangulares, envueltos en plástico y ordenados a la perfección. Contuve la respiración y cogí uno. El plástico estaba amarillento por el tiempo, pero a través de él, pude ver los rostros de presidentes extranjeros y números que no estaba acostumbrado a ver. Eran fajos de billetes, dólares, francos suizos, libras, cientos de fajos. Una fortuna en papel que olía a cerrado y a olvido. Abrí las demás cajas, una por una, con un temblor en las manos que no podía controlar. La segunda y la tercera estaban llenas de lo mismo, más fajos de billetes de todas partes del mundo, pero la cuarta era diferente. Al abrirla, la luz de la linterna se reflejó en algo que me cejeó con acento agudo por un instante. Eran lingotes de oro. Pequeños, pesados, con sellos grabados en su superficie. Cogí uno. Pesaba una barbaridad, mucho más de lo que aparentaba. Era frío, sólido, real. Las 2 últimas cajas contenían joyas. Collares de diamantes, anillos con piedras preciosas, relojes de oro. Todo envuelto en terciopelo negro, como si su dueño pensara volver a por ellas al día siguiente. No entendía de joyas, pero sabía que lo que tenía delante valía más dinero del que podría ganar en 1000 vidas. No grité, no reí, no lloré. Hice lo que la premisa decía, me quedé helado. Me senté en el suelo polvoriento de la cueva, con la luz de la linterna temblando en mi mano, y me quedé mirando aquel tesoro imposible. El único sonido era el rugido sordo de la cascada al otro lado de la pared de roca, un sonido que de repente parecía un guardián, el protector de aquel secreto. No pensaba en lo que podía comprar con todo aquello. No pensaba en coches ni en casas de lujo. Solo podía pensar en una cosa. En la cara de mi hija. Y en la promesa que le hice a mi mujer. El peso de lo que había encontrado era tan grande, tan abrumador, que me sentí pequeño, insignificante.
un simple minero sentado sobre una montaña de oro. Fue entonces, cuando las piezas encajaron en mi cabeza. Recordé una vieja historia que mi padre me contaba, una leyenda del pueblo sobre un atraco a un furgón blindado en los años 80. Un atraco audaz, casi perfecto, llevado a cabo por un exmilitar que conocía estas montañas como la palma de su mano. El botín nunca apareció, y el ladrón murió unos meses después en un supuesto accidente de escalada. La gente siempre dijo que había escondido el dinero en algún lugar de la comarca. No era una leyenda. Era la pura verdad. Y yo, el tonto del pueblo, acababa de tropezar con ella. El hombre había sellado la cueva y la naturaleza había hecho el resto, manteniéndola oculta durante más de 30 años, esperando. Mi primera decisión, la más clara y firme que he tomado en mi vida, fue el silencio. El secreto absoluto. Esto no era para mí. Este descubrimiento no era mi victoria, sino la herramienta para cumplir mi juramento. Era el futuro de Sofía. Era el viaje al mar que le prometí a Elena. Era la oportunidad de darle a mi hija una vida sin las estrecheces, sin la humillación, sin el polvo del carbón en los pulmones. Esto no era un tesoro para exhibir, sino un legado para proteger. Si una sola persona en Valdelobos se enteraba, todo estaría perdido. La codicia humana es un ácido que lo corroe todo, y yo no iba a permitir que manchara el futuro de mi hija. Este secreto moriría conmigo. Pensé en Tomás, el de la ferretería, con su sonrisa burlona. Pensé en los hombres del bar, con sus miradas de lástima. Pensé en las mujeres del mercado, con sus cuchicheos venenosos. ¿Qué pasaría si supieran que el loco del arroyo era ahora, probablemente, el hombre más rico de toda la región? Se volverían locos. Intentarían adularme, hacerse mis amigos, reclamar una parte del pastel que nunca creyeron que existiera. Su desprecio se convertiría en una envidia rastrera y peligrosa. No, no merecían saberlo. Su castigo no sería mi venganza, sino su ignorancia. Se quedarían para siempre en su pequeño mundo de juicios, sin saber jamás la verdad, creyendo hasta el final de sus días que yo era solo el tonto que perseguía el viento, y entonces comprendí la ironía de todo aquello. Me habían llamado tonto, loco, iluso, me habían aislado y humillado por aferrarme a una esperanza que ellos no podían ver, pero mientras ellos se reían en la comodidad de su certeza, yo estaba, literalmente, de pie sobre una fortuna. Mi locura era en realidad una fe inquebrantable en una promesa. Mi obsesión era lealtad. Ellos veían a un pobre diablo perdiendo el tiempo, pero se equivocaban. Yo siempre supe que había algo en ese lugar. No un tesoro material, no, eso fue un golpe de suerte. Yo buscaba algo más profundo, la validación de mi amor, la paz para mi conciencia. Y la vida, en su extraña y retorcida forma de hacer justicia, me lo había dado todo. En esa cueva oscura y húmeda, con el olor a dinero viejo y a oro, tracé mi plan. Un plan silencioso, metódico, como los que hacíamos en la mina para apuntalar una galería. No habría cambios bruscos. No habría ostentación. Durante semanas, transportaría el contenido de las cajas a mi casa, poco a poco, escondiéndolo en un doble fondo que construiría en el sótano. Seguiría siendo Julián, el chapuzas, el loco del arroyo. Nadie sospecharía nada. Esperaría unos meses, quizás un año. Y entonces, un día, anunciaríamos que nos íbamos. Diría que había encontrado trabajo en la construcción, en la costa, lejos de allí. Vendería la casa por 4 duros, para que a nadie le quedara duda de que me iba por necesidad. Me di cuenta de que su desprecio había sido mi mejor arma. Su constante subestimación me había vuelto invisible. Nadie prestaba atención a mis idas y venidas. El loco del pueblo podía pasarse horas en el monte sin que nadie se preguntara qué hacía exactamente. Su juicio me había proporcionado la coartada perfecta. Nunca me vieron de verdad. Veían la caricatura que ellos mismos habían creado, un hombre roto por el dolor, aferrado a fantasías infantiles. No vieron al minero que sabía leer la roca, al padre que haría cualquier cosa por su hija, al marido que mantenía una promesa más allá de la muerte. Su ceguera fue la llave que abrió la puerta de mi libertad. Vivir con ese secreto se convirtió en una extraña carga y, a la vez, en una fuente de poder silencioso. Caminar por el pueblo era ahora un ejercicio de autocontrol. Ver a Tomás en su ferretería, apoyado en el mostrador con aire de superioridad, y saber que yo podría comprar su tienda, su casa y su vida entera con el contenido de una sola de aquellas cajas, era una sensación vertiginosa. Pero no sentía ganas de restregárselo por la cara,
Sentía una especie de paz, una certeza tranquila. La justicia no siempre necesita hacer ruido. A veces, la justicia más profunda es un secreto bien guardado, una verdad que solo tú conoces y que te permite, finalmente, dar la espalda al mundo que te juzgó y caminar hacia tu propio horizonte. El tesoro no era solo el oro, las joyas o el dinero, era la prueba. La prueba de que Elena tenía razón cuando me dijo, en ese mismo lugar, que yo era un buen hombre y que nunca lo olvidara. Era la confirmación de que el amor y la lealtad, a veces tienen una recompensa tangible en este mundo. Ya no era el tonto del pueblo. Era el guardián de un secreto, el arquitecto de un nuevo futuro, el hombre que iba a llevar a su hija a ver el mar. Y mientras salía de la cueva, y volvía a colocar las piedras para ocultar la entrada, supe que la parte más difícil no había sido encontrar el tesoro. La parte más difícil empezaba ahora, vivir como si nunca lo hubiera hecho, hasta el día en que pudiéramos desaparecer para siempre. Pasaron los meses, y el secreto se convirtió en mi compañero constante, un peso en el pecho que era a la vez una carga y un ancla. Cada día era una actuación. Me levantaba, cogía mis herramientas viejas y me iba al monte como siempre. Dejaba que me vieran salir, con la misma espalda encorvada de siempre. Pero mi destino ya no era la cascada, sino el trabajo de desmantelar mi propia vida en Valdelobos, ladrillo a ladrillo, en silencio. Decidí que no habría venganza. ¿Qué ganaba yo con demostrarles que estaban equivocados? Su opinión ya no me importaba. Mi victoria no sería ver sus caras de asombro o de envidia, sino desaparecer de sus vidas sin dejar rastro, como un fantasma que por fin encuentra la paz. Mi plan final no era un acto de revancha sino de protección. Proteger a mi hija, proteger el recuerdo de mi mujer, y, sobre todo, proteger la dignidad que tanto me había costado recuperar en la soledad de aquella cueva. La justicia más grande que podía concederme era dejarlos atrás, atrapados para siempre en su propia ignorancia. El trabajo fue lento y metódico, como el de un minero apuntalando una galería a punto de derrumbarse. Noche tras noche, cuando Sofía dormía y el pueblo estaba en silencio, bajaba al sótano. Allí, con una luz tenue para no llamar la atención, construí un doble fondo bajo unas viejas estanterías de madera. Cada viaje a la cascada era un riesgo calculado. Llevaba una mochila grande, de las que usaba para acarrear leña, y la llenaba con lo que podía transportar sin que el peso fuera sospechoso. Un par de lingotes, unos cuantos fajos de billetes, un puñado de joyas envueltas en trapos viejos. El camino de vuelta era una tortura. Cada crujido de una rama, cada sombra en el sendero, me helaba la sangre. Pero al llegar a casa y esconder una parte más de nuestro futuro en la oscuridad del sótano, sentía una calma profunda. Estaba construyendo nuestra libertad con las mismas manos callosas que ellos habían despreciado, en el más absoluto de los secretos. Un sábado por la tarde, 6 meses después del descubrimiento, entré en el bar de Manolo. Era la hora en la que estaban casi todos, incluido Tomás, el de la ferretería, que presidía un corrillo con su habitual aire de importancia. Pedí un vino y me quedé en la barra, en silencio. Dejé que el murmullo de sus conversaciones me rodeara. Finalmente, carraspeé y, con una voz que sonaba deliberadamente cansada y resignada, dije en voz alta: «Bueno, parece que se acabó lo de perseguir el viento». Todos se callaron. Manolo, el del bar, me miró con una mezcla de curiosidad y lástima. «Me ha salido un trabajo en la construcción, en la costa», continué, sin mirar a nadie en particular. «Pagan bien, es hora de pensar en la cría». Tomás soltó una risita ahogada y dijo, para que todos lo oyeran: «Vaya hombre. El buscador de arcoíris por fin ha entrado en razón. Más vale tarde que nunca». Asentí lentamente, como dándole la razón. Bebí mi vino de un trago. Pagué y me fui. Su última burla fue, sin que él lo supiera, mi carta de libertad. Puse la casa en venta por 4 duros, un precio tan bajo que confirmaba la historia de mi desesperación. Se la vendí a una pareja joven del pueblo de al lado. Unos chavales que empezaban y que tenían la misma ilusión en los ojos que Elena y yo cuando la construimos. Ver su alegría fue el único acto de justicia que me permití. El día de la mudanza fue extrañamente sencillo. Metimos nuestra poca ropa y nuestros recuerdos en un viejo furgón alquilado. No teníamos mucho que llevar. El verdadero tesoro viajaba con nosotros, escondido en cajas de herramientas con doble fondo. Antes de arrancar, conduje hasta un mirador desde donde se veía todo el valle. Miré por última vez la cascada, a lo lejos. Ya no era un lugar de obsesión, sino de liberación. El lugar donde le hice una promesa a mi mujer,
y donde la vida, a su extraña manera, me dio las herramientas para cumplirla. No sentí tristeza al irme. Sentí el alivio de quien se quita un peso de encima después de demasiado tiempo. Ahora vivimos en una pequeña casa frente al mar. Sofía corre por la playa y su risa se mezcla con el sonido de las olas. A veces, por la noche, me siento en el porche y miro el horizonte infinito, ese que Elena tanto soñó con ver. Nadie en Valdelobos sabe la verdad. Para ellos, siempre seré Julián, el loco que se rindió y se fue con el rabo entre las piernas. Y esa es mi verdadera victoria. Comprendí que el valor de las cosas no está en lo que el mundo dice que valen. Ellos despreciaron mi búsqueda, se rieron de mi fe, llamaron inútil a mi pedazo de tierra. Pero no entendieron nada. El verdadero tesoro nunca fue el oro ni el dinero. Fue la lealtad a una promesa. Fue la dignidad de seguir luchando cuando todos te dan por perdido. Ellos se quedaron con sus juicios y su pueblo cada vez más pequeño. Yo me quedé con el mar, con el futuro de mi hija y con el silencio. Y en ese silencio, encontré una paz que todo su dinero del mundo nunca podría comprar.